Amigos de HO Podcast, bienvenidos todos. Cuarto capítulo, cuarta edición de este programa. Hoy con un invitado muy especial que tiene varias caras, por así decirlo. La deportiva, la profesional y una cara extra que ya vamos a estar explorando también. Hoy con nosotros un gran amigo, Giovanni Villalba, hoy nutricionista, ex corredor. Vamos a ver cómo se define. Giovanni, bienvenido a HO Podcast, un gusto. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, Hernán, un viejo amigo que ya nos conocemos de hace años, Sí. de épocas doradas de la pista, como decimos nosotros. Anteriormente hacía atletismo y bueno, hoy por hoy estoy trabajando en el área deportiva como nutricionista de Recoleta y bueno, también Ujú, la nutrición clínica, trabajando con gentes con sobrepeso, ujú. patología. Estamos ahí Bien. haciendo de todo un poco para salvar el puchero, como se dice. Esa es la definición entonces hoy, Giovanni, de tu versión actual. Un nutricionista de consultorio, un nutricionista de un plantel profesional de fútbol de primera y también un apasionado del deporte, ¿verdad? Así mismo, apasionado del deporte, apasionado del fútbol como todo hombre. Nuestro primer amor es el fútbol, así Ujú. que apasionado del fútbol y también apasionado del atletismo, que es lo que anteriormente en nuestra época de juventud, no somos viejos, ¿verdad? No, para Pero, nada. pero en años atrás hacíamos atletismo y es nuestro segundo amor. Ujú. Ahora, Giovanni, exploremos esa primera parte del deporte en sí, antes de entrar a todo lo que es tu vida actual profesional. ¿Cómo llega el deporte a tu vida? ¿Por qué deportes arrancás? ¿Cómo fue y dónde? Bueno, yo arranqué temprano, desde los 8 años, que como todo varón, en la mayoría de sus casos, nuestro primer amor es el fútbol. Arranqué jugando fútbol de salón a los 8 años, Ujú. ya luego a los 10 años empecé a jugar fútbol de campo, llegué a hacer escuela de fútbol, también hice formativas en su época, estuve hasta los 18 años, estuve jugando Ujú. fútbol. Y famoso, me golpeé la Sí, sí, te rodilla, me me chingué la rodilla. lesioné, o si no, iba a salir futbolista. Y por cosas de la vida terminé haciendo atletismo. Y bueno, de ahí nunca paré con el deporte. Hasta hoy día soy un apasionado, me encanta el deporte y le metemos pata cada que se puede. ¿En dónde estuviste en formativa, Giovanni? ¿O cómo fue ese proceso Bueno, futbolístico? en formativa estuve en Guaraní, Ujú, luego pasé por 2 de Mayo, ujú, cuando en ese entonces también estaba en la primera sí. división y estuve ahí hasta la sub-17. Luego Mm, fui la sub-18, fui a General Caballero Ceballos Cue, el Rojo sí, Matarife. acá Sí, cerquita. estuve ahí en la sub-18 y bueno, por cosas de la vida no se dio y de ahí ya fui pasando al ¿En qué atletismo. posición jugaba Giovanni? Lateral derecho. Bien, ida y Mi vuelta ida y constante. vuelta. Mi característica era subir y bajar, como Ujú, tenía siempre mucho estado, entonces podía jugar tranquilamente en esa posición, tenía muchas subidas, muchas proyecciones y bueno, volvía a bajar, mm. pero parece que con la pelota es lo que era el No, problema, Hernán. no, eso, pero el hecho de estar en formativas igual es Ya es un un valor logro, agregado, pues sí. no todos, mira, Sí. imagínate cuántos vienen a probar, cuántos chicos son de distintas ciudades, de distintos clubes, estar en un selectivo de Sí. formativas es para mí igual El algo primer, meritorio, y el primer colador es de la escuela de fútbol a claro, formativas. ¿verdad? Ese es el primer colador y Mm, el siguiente ya llegar a primera y bueno, ya mm. ese siguiente Es colador una ya, tasa menor ya esa, no ¿verdad? llegamos, ¿Y Hernán. cómo llega después el atletismo a tu vida, Giovanni? Vos sabés que es algo que parece que siempre estuvo ahí, porque siempre me gustó correr. Mm, Siempre me gustó correr y en todos los equipos donde siempre iba me caracterizaba por ser el jugador que más resistencia mm, tenía. Siempre me caracterizaba por eso. Bueno, que de hecho por eso terminé jugando en ese puesto. claro. Y siempre parte física era el que sobresalía, siempre tenía algunos que otros compañeros Ujú, también, ¿verdad? A la par, pero era una característica mía en el fútbol. Bueno, después de dejar el fútbol, recuerdo que hubo una mm, corrida intercolegial allá en la ciudad de Areguá, es donde yo vivo desde ujú, los 5 años, me considero como un aregüeño nato. Y hubo una corrida intercolegial y salgo primero en una carrera de tres mm, kilómetros y medio. De ahí me invitan a una corrida en Iguazú de 5 y 10 mm, kilómetros. Yo no sabía nada mm, de atletismo, no sabía nada.
Yo De le futbolista. dije, Vos- futbolista. A la pinta esa primera corrida en Ñuazú, short de fútbol, media de Equipado, fútbol, sí. equipado. Equipado para salir a jugar fútbol con la diferencia que me puse un Ah, campeón. A ah, dispararse 5 sí. kilómetros, Hernán, y de 1500 corredores, en 5 y 10 Mm. kilómetros, eran 1500 en total, salí primero. Salí primero en una corrida que Bien, ya era, luego. arranqué bien, debajo de Sí. los 20 minutos, debajo de los 19 minutos En en 5 5K, kilómetros, en 5K. eso es un Eh, nivel muy bueno, Giovanni. 18:40 No, por ahí bien fue el luego. tiempo, Anín por de ahí. humilde será. No, Y 18:40, un salí, 5K, ni yo no me creí, ni yo no me creí, pues ya, Pero japorejo, Giovanni, o sea que te ibas a... ajaité ese, ajaité. ¿Sentiste el rigor de la carrera en algún momento o...? Recuerdo que hacía mucho frío y chorreaba todo Mm, mi nariz, se tisiripá, pero eh, ya, jajaité, a mañana ese contrario, mm, fuera uno más pinta que el otro de corredor y yo acá, ¿qué hago acá? Dije, mm. pero, ajá, y salí Y primero, ganaste, y ganaste. Y salí después de primero. eso... Y después de eso se acerca un señor y me comenta, vos de dónde sos, cuántos Mm, años tenés, porque en el ambiente de lo que son las corridas de calle se sí. conocen todos y bueno, aparecía ahí, bueno, un señor se acerca, me dice, vos querés correr para ganar o corres por hobby, nosotros somos un team de corredores, me invitaron a Mm, formar parte del grupo. Y ahí me preguntaron de vuelta si yo quiero ir a algo más serio. Y vos sabés que simpático es mm, porque eso fue a mitad de año, cuando yo tenía 18 años. mm. Yo salí de General Caballero y yo estaba esperando que se abra el libro de pases para ir Para la a, siguiente a temporada, otro, a otro a equipo, probar. a probar. Estaba en eso y en ahí nomás me metí. Y me dice el señor este, ¿vos querés correr para ganar o por hobby? Yo quiero correr para ganar, le dije. Bueno, te vas a ir con este profesor, Vicente Medina, que le mando El un fuerte profe, abrazo, que es como un segundo padre sí. que mucho me ayudó en este proceso de la vida. Y hoy por hoy puedo decir que estoy también acá gracias a él, porque me ayudó bastante, Hernán, sinceramente. Mm. Y siempre le tengo en mi corazón al profe Vicente. Pero ese señor te dijo, vas a irte junto a Anda este con profe. Vicente, anda con Pero ¿quién era Vicente. ese señor que te habló? O sea, que ¿de dónde era? ¿De los corredores de Ñuazú? ¿Cómo Los era? corredores de Ah, un Ñuazú, grupito, un un grupito, grupo, sí, sí. un grupo de corredores de Pero Ñuazú. vio talento, vio algo por lo Y visto vio algo, sí. para recomendarte ir a la pista. Sí, pues, como le dije, joven, 18 años, Ujú, bueno, este si quiere entrenar, bueno, vamos a mandarle con el profe Vicente. mm, Y me voy con mm. el profe Vicente y sin querer queriendo así entré al atletismo. Y es mi pasión el atletismo, o sea, estuve 5 años haciendo atletismo. ¿Y cómo elegiste? Digámosle ya, llegaste junto a Vicente, Y te llegué con la presentaste. carátula de correr maratón. Viste que cuando vos no sabes, Sí. siempre le denominas maratón a todas las Claro, claro, voy a carreras. correr una maratón, te Sí, dicen, pero es en solamente una realidad distancia, sabemos que es son una solo sola cuarenta y distancia. dos, 195. Sí, así Pero mismo. vos, vos te creías maratonista en ese De que momento, o sea, sí. claro, vos ya entendías que... Ya me metí el chip en la cabeza que yo soy maratonista. Me metí eso en la cabeza. Y te vas junto a Vicente y ¿qué te dice? Y me voy con Vicente y le digo yo feliz de la vida, profe, mis 5 kilómetros hice en 18:40. Y en ese entonces, Derly Ayala, nuestro Mm, recordista en mm, maratón, 10.000, cinco sí. mil, tenía como mejor registro 14:30 y algo, Mm, cerca del récord nacional de cinco mm. mil. Y me dice, bueno, yo tengo un chico, se llama Derly Ayala y corre en 14 y algo. Y ahí me desinfló. Ah, Ahí me desinfló. pero te tiró al uno No, del ranking. sí, no, y ahí me desinfló cuando me dijo Claro, vos te 14 creías tanto. demasiado pro y después vino uno No, y... en 14 tanto. ¿Y en cuánto acá corren? Y ese es el mejor tiempo que Mm, tenemos mm, actualmente. Y en 15 minutos corren. 3 minutos y algo nomás, profe. bien. Vas a ver lo que es 3 minutos y algo mejorar, me dice. Me gusta esa Y, inocencia que sí, tenía sí. Giovanni. 84 veces, bajante. Y después ya comenzaste a entrenar con él, te Y asesoró, ahí te sí. agarró en su equipo. Ahí empecé un año, Mm, estuve haciendo todo, corridas de calle. mm. Mi compañero del día a día era Carlito Pirulo, que estuvo también acá en el podcast. Sí, sí, Y yo con sí, él sí. conviví un año. Ujú. Un año, ese primer año de formación estuve con él y con otro corredor, Pedro Peruca.
que se le Sí, conoce Pedro Peruca. Duarte. Con ellos dos estuve un año donde era Mm. puro fondo, puros kilómetros, kilómetros, participaba en corrida de calle, hacía podios, cuando era 5 y 10 kilómetros, había algunas carreras de 5 kilómetros que salía Sí, me primero, acuerdo. Hemos, mira, corridas tal, de las marcas como sí, Samsung y demás en la sí, costanera eran sí, exactamente. clásicas luego, ¿verdad? Y las de 5 siempre estaba ahí peleando el primer lugar, si es que no estaba de repente haciendo el primer lugar. Mm, De repente me tiraba a correr 10 kilómetros también para mm, tener un registro. Recuerdo que en mi mejor momento nunca corrí un 10 kilómetros para saber a mm. cuánto como mejor registro. Yo tengo 35 minutos Buen como tiempo, mejor muy buen tiempo registro, en que 10. fueron los primeros años Mm. de atletismo. Ya el segundo año me dice el profe, bueno, vos te vas a preparar para 800 y 1500 metros. Pero hiciste todo un año de Aclimatación, preparación. preparación, Y después en el exactamente. segundo año recién te dice, vos te vamos a tirar Sí, 800. vamos a tirarte a 800 y 1500. Vamos a tratar de hacer una buena marca. Y ahí fue que le empecé a meter con todos los Mm, 800. Ya hacía también 1500, pero mi fuerte era el 800 había sido. Pues tenía velocidad, mm. Claro, porque tenía... jugaste fútbol y el fútbol Sí, es un deporte que tiene mucho de resistencia, pero también tiene de velocidad, velocidad sprint. específica, sprint Sí, corto de 30, 40 metros o 20. sí, Entonces mucho de eso sí. también traías. Sí, así mismo, así mismo. Entonces, 800 me quedaba como anillo al dedo Mm, y fui corriendo 800. Me acuerdo de ese segundo año que fue 2013, que ya era específico. Bueno, mi primer registro fue 1:59. Me acuerdo que ese primer año me costó muchísimo, no le pude ganar. Nosotros le decíamos a Paraguarí, Paraguarí le decíamos Ahí a van. Iván. Sí, Un sí, saludo a sí. Iván, No, pero lo de ahí es el difícil profe Iván, ganarle, sí. Giovanni. Es un terreno Difícil complicado. ganarle. Pero él era referencia de ustedes, ¿cómo viene la mano? Y era referencia ya en medio fondo él. Mm, Era referencia y bueno, yo verde todavía y yo le mm, quería ganar a Paraguarí nomás. Bueno, mm. nosotros le decíamos Paraguarí Sí, a sí. Iván. Y yo le quería ganar, le pisaba ahí los talones, pero en el último siempre me ganaba. Esto Siempre, era siempre. año 2000, 2013. 2013. 2013. Ya ese año 2013, bueno, 1:59, después en una carrera ya voy a 1:58, siempre corriendo con Mm, él ahí mano a mano. Después hago marca para clasificar a un sudamericano juvenil y la última carrera del año fue ese sudamericano mm. juvenil donde marco 1:57. Bien, ya. Quedo sexto de 11 corredores. Acá cualquier Ah, estamos futbolista que ahí. esté escuchando tal vez dice un segundo, 2 segundos. ¿Qué es lo que es la Eh, diferencia? Pero, Les invito a que prueben, pero de a ver que verdad, sí, en una pista de atletismo, un segundo es en una mucho, carrera de 100 metros son 10 metros, sí, básicamente. 10 metros. Y entonces si vos estás hablando de 2, 3 segundos de mejora, Estamos hablando ya es 20, muchísimo, 30 claro. sí, Y sobre todo con una disciplina como la de 800, sí. Giovanni. Y vos sabés que, como vos decís, ese 1 o 2 segundos muchas veces te toma años mejorar. Mm, Cuesta, no es fácil. Parece el que no entiende, pero mm, que es normal en la ignorancia, en el buen sentido de la mm, palabra, parece que, ¿qué es lo que es un segundo? Yo mm. mismo decía eso antes, pero ese 1 segundo lleva mucho tiempo de preparación para poder bajar, ¿verdad? Describime los 800 metros. Y es una prueba para valientes Mm, y subestimada muchas veces por algunos velocistas, ¿verdad? mm. Algunos cuatrocientistas. Ah, Me llegó a ¿qué es lo que es una pasar, vuelta a mano más? sí, tuvimos un compañero que corría muy bien los 400 metros y luego se tiró a los 800, Mm, porque bueno, 800 son dos vueltas a la pista tiene 400 mm, metros acá y en la China, ¿verdad? sí. Hay mucha gente que te pregunta, ¿y cuánto es lo que tiene en la pista? Mm, 400 y la pista de allá sí, no, y todas siempre son tienen el mismo, 400 mismo metros. formato. Entonces este compañero de 400 metros con muy buen registro y tenía como 3 segundos más rápido que mis mejores 400 y me dice, Giovanni, yo voy a correr 800. Mm, Yo voy a mejorar, voy a echar el récord. ¿Cuánto es el récord? mm, Voy a mejorar eso. Y bueno, corrimos 400 metros, perdón, corrimos 800 metros la primera vuelta, nos fuimos juntos y después los 500 ya empezó a soquear. se quedó. Llegó el compañero, Ah, llegó, pero llegó muy atrás y nada, vomitó, nada una que hora ver. vomitó. Nada que Terminó, ver con lo que él sí, esperaba. nada que ver, le subestimó a la distancia, le subestimó. Pasa que
Ya 800 metros, tenés que ser rápido, pero Mm, tenés que tener esa resistencia a la velocidad. mm, Hay que tener resistencia. Si no tenés resistencia, la carrera te va a durar entre 400 y 500 metros como mucho. chao. O Después sea, vas a empezar a sufrir el ácido mm, láctico, ese que te muerde ahí las mm. piernas, la fatiga, el cansancio, y cuesta. Es una carrera estratégica. Me parece muy interesante, Giovanni, lo que estás marcando de que el profe Vicente te hizo un año de una base, todo, carreras largas, capacidad aeróbica, Sí, estabas trabajando con fondistas que apuntan a media maratón y maratón, como Carlitos y Peruca, sí, y después en el segundo año recién entraste a la parte fina, puede ser, así mismo. a la parte más específica. Sí. ¿Cómo fue ese segundo año? O sea, ¿cómo era? Comparemos una semana de entrenamiento del primer año y una semana de entrenamiento del segundo año, por ejemplo. Bueno, el primer año, te digo, un promedio por semana, un kilometraje de 100, 120, 130 kilómetros semanales en ese entonces hacíamos de rodaje y ya haciendo medio fondo los kilometrajes, el volumen bajaba un poco más. Pero la Bajaba, intensidad era un pero poco mayor. seguíamos, sí, seguíamos con una buena intensidad, hacíamos fondos de un total de 90, 100 kilómetros por semana, Mm, pero ya los trabajos en pistas, a mm, comparación del primer año que vos haces repeticiones de 1000, de 2000, bloques de 3000, inclusive varios bloques, bajás a repeticiones de 1000, 1200, repeticiones de 500, de 400, de 300 mm, metros, donde vas trabajando la velocidad, mm, pero un buen volumen. Me acuerdo que habían entrenamientos donde tenía que hacer repeticiones de 200 metros a ritmo de carrera, con un descanso de 25 a 30 segundos como mucho y luego salías otros 200. En total mm, terminabas haciendo 2, 4, 6 de 200 mm, con 30 segundos de pausa como mínimo, o sea, como máximo, y terminabas molido y tenías que hacer 3 bloques en total de eso. mm. Terminabas, pero chueco terminabas chueco ahí en el suelo. Gracias a Dios nunca vomité en el atletismo. Claro, porque esa es una referencia para Sí, los que por ahí están del otro lado. Cuando vomitas es que llegaste al al pic, tope, a sí, máximo, al fallo. sí, así mismo. Y vos sabés que gracias a Dios nunca Mm. vomité, nunca experimenté esa Pero llegaste a sensación. sentir el Pero, rigor sí, de, parece 200 metros nomás pero y... llegué a ver la estrellita, Hernán. Sí, Llegué a sí, ver la sí, estrellita, la luz allá en el cielo, todo. tirado ahí en el suelo. Me Eso pasó. en tu segundo año. Sí, me Ahora, pasó. entre 800 y 1500, ¿qué percibiste vos de... Es casi el doble de distancia, pero Sí. es no tan exigente, no siente uno tanto el rigor de la carrera, es más estratégico. Y vos sabés que siempre, siempre que corrí para tratar de mejorar Mm, mis tiempos y tratar de, bueno, tratar de mejorar los récords que habían. 1500 te puedo decir personalmente que no me animé a correr como tenía que ser por miedo a sufrir. No quería sufrir mucho. No, no quería sufrir mucho, y sinceramente. sí, porque en Porque el... los tiempos me daban para tener un mejor registro, pero ¿En no cuánto te quería quedaste, Giovanni? En 1500. en 403. Mm. Pero es una marca Para Guarí era modesta. 401, ahí ya te Sí, lo tiro más o menos sí, como referencia. sí, una Pero el marca que modesta. hoy día, el que quiere correr competitivamente, Bajo de tiene cuatro. esa barrera de los 4 minutos Sí. como Como referencia. referencia, bajar Exactamente. primeramente los cuatro y No, que pero 3 cuesta. segundos nomás te quedaste. Estaba ahí. Vamos Y, de che nomás. a ver, repasemos. 100, 200, nunca corriste 400. El primer año, el primer año donde ya empecé a ser específico, que fue en el 2013, segundo año de mi vida en el Mm, atletismo, llegué a correr una vez 200 mm, metros, donde registré 23 alto. No mm. recuerdo cuánto exacto, pero Pero más que fue nada debajo de 24. como un, Como un entrenamiento. claro. Encima fue después de correr unos 1500 metros. Fue el Ah, mismo con una día que carga corrí, previa. sí, Ya. sí, corrí unos 1500 y después me dice Vicente, te vas a anotar y vas a correr 200 metros también. Le Y metiste. salí ahí a correr. Y 400? 400, mi mejor registro fue 50 minutos con 50 30, segundos. perdón, 50 segundos con 30 centésimas. Es bastante rápido, En ¿eh? los entrenamientos
pude llegar a bajar los 50 también, pero tuve pocas carreras Mm. de Pero mira 400. que hacer 50 en 400 para un corredor de 800 Está es lindo, muy bueno. está Es lindo. muy bueno, te diré. Te digo que la experiencia, nuestro recordista de 400 metros, Augusto, él tiene 46 y Sí, alguito, 46-62 si no me equivoco. y se llegó a tirar también en A los 800 800, sí. para tratar de bajar el Y vio récord. la estrella también. Sí, Recuerdo bien porque sí, yo estuve en esas de esa carreras. época, O sea, sí, no corriendo, pero sí vi la sí. carrera. Entonces, Tenía... 800 tiene su toque. Ahora, Tiene. desde esa experiencia que tuviste, Giovanni, con el primer año, el segundo año, llegaste a un evento internacional. ¿Cómo fue ese proceso de tratar de tirarte un poquito hacia, no sé si fue alto rendimiento, si vos lo consideras así, pero estuviste en un par de sudamericanos representando a Paraguay? Sí, sí, fui quemando etapas, Mm, fui quemando procesos, como se dice. Llegué también a la categoría sub-23. mm, En dos ocasiones representé a Paraguay en Sudamericano sub-23. También llegué a la categoría mayores en el Sudamericano acá en Asunción. El último Sudamericano que me tocó correr, que fue en el 2017. Fue en mm, el 2017. Y bueno, mi mejor registro fue de 1,53 allá en Perú, en Lima, mm. Perú, siendo sub-23. Y teniendo 22 años, corrí sub-23, también corrí la 800 metros. 800 metros, también corrí la categoría mayor. Pero vos sabés que ese sub-23, donde le clavé el 1,53 en 800, la primera vuelta yo pasé en 51,90. Y mi mejor registro en ese entonces ni siquiera era todavía debajo de 51 segundos 1400. O sea, Mm, prácticamente yo pasé sí, a a, mi mejor a ritmo de tope, 400. a tope te Estaba iba. así, estaba, pero estaba preparado. Me acuerdo que justamente el profe Francisco Figueredo Pingüi, que hasta Mm, hace poco tenía el récord nacional, sí, me estaba ahí gritando en los 200. Cuando pasé los primeros 200, pasé en 24. Los 600 pasé en un minuto, mira, pasé en un minuto 21. bien. En un minuto 21. Si terminaba los últimos 200 en 29 segundos, Te peligraba el récord. apeligraba el Sí, récord. sí. Apeligraba el récord y los últimos 200 terminé chueco, como se Mm. dice, ¿verdad? Y Claro, terminó a fíjate que vos 53. pasás primero 200 en 24 y después el desgaste mismo de la carrera hace que no puedas sostener Sí, ese... O sea, eso eso. es normal, natural. El Normal, único que sí. logra eso es Rudilla, Sí, que en el último incluso te mejora, en te el 200 mejora. y es récord del mundo hoy, Sí. pero es súper mental y súper Sí, físico. y terminé ahí en 1,53. Y vos sabés que al que llegó tercero en toda la carrera le tuve ahí como 15 metros Ahí, delante mío como mucho. cerca. Estuvo ahí. Esa carrera yo terminé octavo o séptimo, si no me Mm, equivoco. Pero imagínate ahí del octavo al séptimo, al tercero que hizo podio, sí, hubo una diferencia de 10 mínima. 15 metros. Sí, aparte eso Que en segundos, medio segundo, un sí, segundo. estaba Sí. Los en... perros pues dicen, no, te saliste séptimo, saliste eh, octavo. eh, Y el tercero, el que llegó a bronce, ¿cuánto tenía? Y 1.53.00 y sí, vos 1.53.87, por 83, decirte. por ahí, sí, ¿Vos te exactamente. acordás tu registro Me acuerdo. completo? Ahí yo corrí 1,53,80. Mm. Ese fue el 1,53,80. mejor de Ese tu fue carrera. mi mejor registro. Después de ahí me voy también a Buenos Aires, me voy a correr. Y me vuelve a pasar lo mismo, pero ahí salgo la primera vuelta en 52,5 Mm, segundos porque me acuerdo que un profe que estaba ahí de Argentina me pasó luego los ritmos y me iba codo a codo con el puntero. Después se acerca uno más a nosotros ahí en la punta y luego de los 600 mm, entro en la última curva y entro primero. Entro en la recta primero, Hernán, y yo no me creía el cuento. En eh, Buenos Aires y sí. estaba corriendo con un corredor olímpico que llegó a correr en el 2008, llegó a correr Ah, Beijing. representando a Argentina en los 800 y yo no me creía el cuento. Ya entré en la recta primero y no puede ser, decía. Mm. Me estaba yendo. Y después parece que alguien de hacia atrás con una piola
Te Mentira, agarró. mentira. Y ahí empecé Sí. a bajar el ritmo y quedó tercero. Quedó tercero, hice podio, pero corrí 1:54:010. Mm, O sea, 1:54:10. mm. Corrí una linda marca, pero me Pero quedé vos con pues esa estaba primero, sensación, claro. sí, que mira si hacía podio, o sea, si entraba primero, Sí, sí, sí. pude haber mejorado ese Mm, mm, 1:53, o sea, para los entrenamientos que tenía, estaba mismo Pingüi me decía, si te pones las pilas, podés echar el récord, Giovanni me decía. O mm. sea, los entrenamientos Claro, me alguien que daban. conocía mucho Sí, el de la tema. distancia. Sí, Y si repasás, 1:53:80 en 800, en 1500, 4:03. 4:03. En 5K, ¿cuánto tenías, Giovanni? En 5K nunca tuve un tiempo oficial en mis mejores tiempos en pista. Mm, Pero sí estaba corriendo en esos tiempos allá por los 16:15, mm. 16:20. Bien, ya. Del 18 Del inicial, 18 inicial. Capaz que, bueno, si en ese entonces, con ese entrenamiento que tenía, me podías. daba para estar debajo de 16 minutos, para correr 15 y Claro. algo, ¿Y en en 5.000. 10? ¿En 10 llegaste Y a...? en 10 si calculamos la base que tenía ya de entrenamiento en ese entonces, te podía haber corrido en 33 Mm, como malo, ¿verdad? claro. Pero nunca No llegué a hiciste. correr ya estando en mi mejor, en mi prime, como se dice Claro. hoy por En hoy, pista no llegaste a hacer. no Claro. Porque es muy llegué. distinto también hacer en Sí, pista, hacer en ruta, sí. Pero otras en ruta es variables. muy, Mm, muy diferente. Pues te puedo decir que en calle llegué a correr 15 minutos 40 a los 5K, mm. pero nunca es exacto en calle. Entonces, Claro, no, pero no. los perropes te tiran esa, Sí. ¿no? Yo 15 Yo en corrí calle, sí, 15, 15. sí. ¿Cuándo vos corres? Pasa mucho eso en En el el ida y atletismo, vuelta entre sí. runners Sí, de calle y el que es atleta y por sí. ahí. ¿Cuánto pidió tu Sí, mejor marca? claro. ¿Cuánto pidió Sí, corriste? No, yo corrí 15 nomás. No, yo corrí 14 nomás y claro, déjame. claro, claro. Ahora, Giovanni, pasa toda esa etapa de atletismo, empezás a estudiar, dejás, ¿qué pasó? Y vos sabés que por eso es que siempre me acuerdo del profe Vicente, Mm, porque ese primer año de atletismo fue último año del colegio. mm, Luego el siguiente año yo quería estudiar y económicamente no me da el cuero para mm, estudiar en no me da el cuero. Yo quería estudiar nutrición ya de la época de futbolista. mm, Me gustaba el tema de la nutrición porque también complementaba con el gimnasio. Y yo, famoso mm. joven de 17 Sí, 18 años, empezó a vos quedar querés un peso poco, quedar, tener claro. músculo, te interesabas por la proteína, que la carne, que Mm, el huevo, arroz, pollo. Me gustaba mucho y siempre dije, bueno, termino el colegio, quiero estudiar mm, nutrición. Y el segundo año de atletismo, ya termino el colegio y empiezo a pensar, voy a tener que empezar a trabajar mm. porque no No, no tengo, me da el económicamente cuero. no me da el cuero. Y le hablo al profe Vicente, profe, mira, no voy a poder continuar con el atletismo porque necesito trabajar para estudiarle. Mm, Y él me dice, no vas a dejar el atletismo, yo te voy a ayudar con el estudio, vamos a conseguirte una beca. mm, Y fue así que él me consiguió una beca universitaria para estudiar y mi compromiso era entrenar al 100 ser responsable con los mm, entrenamientos y a la par, obviamente, el estudio. Y gracias a eso, en la época de facultad no tuve la necesidad en los primeros años mm. de trabajar. Luego fui haciendo algunos que Sí. otros extras porque mi enfoque era el atletismo Mm, 100% y la facultad 100%. Pero para eso que están viendo que mm, dicen que no se mm, puede hacer las mm, dos cosas, mm. estudiar y entrenar, mentira, sí se puede. Se Eso puede. siempre le digo a los pacientes en consultorio. Organizarse, Es todo. organizarse. Mm. Yo te digo, en esa época, en el día, yo perdía 5 horas de mi día en el colectivo. De Areguá hasta la pista. Areguá a la pista, de la pista, ya al centro de Ah, Asunción para claro, a la estudiar. facultad. Y estuve así 5 años. Y se pudo. Mm, Se pudo. Siempre le digo a los pacientes, porque el paciente viene y te dice, no, licenciado, vos sabés que no puedo más entrenar porque vengo cansado del eh, trabajo. O los jóvenes que mm, consultan y se van a la mm, facultad, ya no me da el tiempo para entrenar, pero yo quiero bajar de peso, pero viste que la mm. facultad es muy pesado, Sí, después sí, no sí. puedo Y como entrenar. cualquier cosa y ya, ¿no? Y vos en Mano, el hacete tu atletismo, vianda, viejo. no, ya, organizarte. Mm, Es eso, yo en el atletismo, al entrenamiento que nosotros llevamos era alto rendimiento. Y si pudiste hacer alto rendimiento, mm. pudiste estudiar y te manejabas en colectivo y perdías 5 horas en el día Imagínate. viajando, si pudiste.
quiere decir que se puede. Golazo. Se Ahora, puede. dentro de esa ya, por así decirlo, esa parte de enfocarte en el estudio, empezar a capacitarte, ¿en qué momento dejas de entrenar? ¿Ya te dedicas 100% a la nutrición? ¿Cómo fue ese periodo? Y fue en el 2017, el último año que corrí así competitivamente Mm, en el atletismo. Recuerdo que 2017 terminando, empiezo a tener ciertas lesiones mm, por el ajetreo de la claro, facultad, la trasnochada estudiando, las sí. pérdidas de hora en el Lo mismo, colectivo y vos te ese vas te parado, liquida, Hernán. sí, Sí, vos te liquida, te vos no te liquida. vas sentado, Sí, vos sabés que jovencito, no te vas sentado en el colectivo. Antes mi claro, y le da el haciendo. asiento a los Sí. señores, a la señora. Entonces, mucho entrenamiento, Mm, pero también mucho cansancio sí, por el entrenamiento, recuperación, facultad, y estaba sí, complicado. sí. Y ahí empezaron ya las Mm, lesiones musculares, no graves, pero ya sí. empezaron Llamado de 2000, atención. sí, luego 2018 empiezo la pretemporada, hago una buena pretemporada y empiezo a tener contracturas fuertes ya a nivel de los aductores Mm, e ingles. Y mm, ahí pierdo medio año. Simpático fue, te cuento esa una pequeña sí. experiencia en esa época. Luego, bueno, me recupero de la ingle, me quieren operar. Me quieren operar, va a hacer platita por mí. Oh, secundaria con ningún peso. ¿Verdad? Y dije, no, acá Sí. salí del consultorio, el doctor me quería operar porque tenía hernia inguinal y bueno, tenés que operarte para volver a correr, me dice. Me acuerdo que me dice eso, salgo del consultorio y me siento ahí en la vereda y empiezo a llorar. ¿Qué Y pico lo que yo voy a hacer en mi vida si yo no que tengo ni un claro, peso? para la intervención, Sí, todo. no, todo el tema de la intervención quirúrgica y después yo ese año ya tenía que presentar mi tesis, no, man, de agua, pues y nada más, épica ya pota, Claro. Después, bueno, el presidente de nuestro club, Gerardo Acosta, un gran amigo mío también, me dice, no, vamos a hacer fisio. Me manda con un fisioterapeuta. Me recupero, me recupero. Buscamos una carrera en Buenos Aires con Vicente para ir a correr un Grand Prix que fue a mitad de año. Y estaba empezando a entrenar de vuelta, recuperando un poquito ritmo de competencia, pero necesitaba una carrera afuera Mm, para tener ritmo. Me acuerdo que tenía que viajar sábado. No, la carrera era sábado, yo tenía que viajar viernes. mm, Y era jueves. Jueves yo estaba haciendo un poquito de pasada de mm, 50 mm, para después hacer el claro. entrenamiento principal. 5 de 50 tenía que hacer. Y en el quinto me desgarro. Me desgarro ¿Cómo en es lo el que en el quinto. último Y mi sin que pasaje ya pase? estaba, Hernán, para el día siguiente. Pescado. Ya estaba para el día siguiente. Me desgarro yo en la última repetición de velocidad. De, vaya Emma ahí. Me desgarro, no podía ni pararme. Y yo así tenía que volver a Aregua, de Asunción a Aregua, en colectivo. Y vos sabés que nadie me dio ¿A asiento quién que te en da el asiento a colectivo. las 6 las 7 de la tarde? Veas Nadie, NG. no, nadie. Llena se y llegué más porque al día siguiente yo tenía que ir a ¿Y Buenos qué Aires a hiciste? ¿Y te correr. fuiste? ¿No te Y fuiste? no me Y fui. no, el No, pedo no te me da. fui. Y ahí fue que dije, ya no puedo hacer ambas cosas. Mm, Pues ya me estoy por sí, recibir, sí. tenía que recibir mi título a finales de Mm, año. Y ahí colgué los clavos, no los botines, sí, los sí. clavos. Colgué los clavos y dije, bueno, voy a hacer el año que, bueno, voy a empezar a hacer consultorio, pero voy a tener ya dinero, voy a Mm, pagar mi nutrición, mis mm, cuidados y voy a hacer mm, atletismo el año siguiente, dije. Me puse esa mm. meta de, bueno, 2019 meterlo otra vez, pero cuando ya ve plata, Sí, no, Hernán, pero está complicado. Ya, yo creo que es, y pasa no solamente en tu caso, por ejemplo, Giovanni, sino que el atleta puede llegar a ser muy bueno a nivel colegial, intercolegial, universitario en cierto nivel, pero después si vos no tenés un sostén, sí, tenés 22 años, 21, 23 y sí, no llevas nada a tu casa, estás compitiendo, es cierto, por ahí representas a Paraguay, pero tenés que lidiar con eso de sí. estar muy justo, de contar las monedas para el pasaje, de ayudar a tus padres, de no ser una carga, y entonces son muchas cosas que particularmente te pregunto si vos pensás que así eh, Paraguay pierde talentos, no solamente en atletismo, sino en otros deportes. ¿Ves eso? Y vos sabés que se ve mucho, Hernán.
Se ve Mm, mucho porque Paraguay, sinceramente, el joven mm, paraguayo tiene condiciones para mm, llegar lejos, porque muchas veces te cuestionan cuando vemos las Olimpiadas mm, o mismo mm, Juegos Odesur, vemos atletas que no están peleando el podio, mm, pero no es porque no tienen condiciones, claro, sino que no tenemos esa preparación como los demás, ese apoyo. Pasa que el atleta necesita enfocarse netamente en su entrenamiento mm, y el paraguayo no es, el paraguayo promedio, el joven, no viene de una familia, digámosle, que está mm, económicamente bien formado claro, y es a puro pulmón, mm, a puro pulmón. Vos tenés que preocuparte por tu pasaje, mm, si estás sí. estudiando, por tu Tus estudio, comidas, tus comidas. Aparte tenés que sustentar también tu tu entrenador, tu entrenamiento, tu fisio. entrenador, fisio. Es mucho gasto donde vos atleta no tenés el poder económico para Mm, sustentar y es ahí donde se pierden talentos. mm, Es ahí. Por eso en varios deportes tenemos récords nacionales de más de 10 años, de mm, 20. Hace poco se rompió el récord de 800 metros en mm. atletismo después de 40 Sí, años. Y no precisamente porque no hubieron corredores con la capacidad de echar el récord, sino que no tuvieron sostener todo el ese proceso. sostén, Mm, no tuvieron ese sostén. Entonces, para batir récords, pelear podios a nivel internacional, necesitas mucho apoyo, mm. necesitas Una mucha ayuda, estructura. necesitas una estructura y la realidad nuestra Mm, no es así, ¿verdad? mm, Vos tenés que llegar a cierto nivel para empezar a tener ciertas ayudas, pero para llegar a ese cierto nivel también eh, necesitas una mm, ayuda. Es por eso que se sí, pierden muchos mm, mm. talentos, Hernán. Ahora, Giovanni, pasando a tu etapa profesional, por así decirlo, como nutricionista, ¿cuál es el principal mito con el que convivís, con el que luchás en consultorio, por ejemplo? Lo primero es el mito que no voy a bajar de peso solamente con comida, licenciado. Guiño. ¿Verdad? Las pastillas para bajar de Sí, 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 peso, sí. hoy por hoy los Sí. inyectables, que todo tiene su fin y tiene un fin bueno dentro Ujú, de todo, pero siempre hay que evaluar el contexto, ¿verdad? mm. Y luego es, vas a morir de hambre siendo nutricionista. Épico Mm. donde nutricionista o va a poder vivir de eso si la gente Elige lo que come. elige lo que come, la gente no tiene plata para invertir en su salud, en nutricionista, pegan para gente de plata nomás. Y yo no vengo de una Mm, familia de poder claro, adquisitivo económico, ni no estoy allá en las grandes ligas, claro. como se dice. Yo soy una persona que viene de abajo, Ujú, entonces te dicen, ¿para qué estudiar esa carrera si vos tenés que estar en el ambiente para poder vivir de eso? Pero te puedo decir que no, mm, es sudar, trabajar, trabajar y después legalmente te vende mucho ese plus de que fuiste deportista. mm. Entonces, No, vos porque abrís camino, tenés sí. una. Sí, ese, mira, yo quiero consultarlo, ese que Mm, siempre vos le ves corriendo por la sí, parece ciudad, que se cuida sí, ese se el lice. cuida, sí, y vende, vende eso, Claro, ¿no? claro, es parte del Vende, marketing sí. también, Parte cierto, del cierto. marketing, porque siempre le digo yo al paciente, ¿qué pico vos vas a querer consultar con un nutricionista que es gordo y que no hace nada, ¿verdad? La Ellos, imagen. sí, hay que cuidar, hay que cuidar. Ellos, esta la ya así, ni a endo, oye, cuidáis, ¿verdad? Entonces, ese es el primer mito Sí, sí, que el combatís. primer mito que combatí, Sí. el primer desafío. eh, Pero da gusto. Me Te puedo imagino, decir que da es un gusto. desafío. Es un lindo desafío. Ahora hay muchas tendencias de ayuno intermitente, keto, carbo cero, nuevas tendencias. ¿Qué opinas vos de eso, Giovanni? Yo te puedo decir que todas son válidas Mm, de acuerdo al contexto, mm, pero para tu vida diaria, tu vida personal, no hay mejor dieta que comer libremente. Siempre mm, digo 80-20, 80% una alimentación saludable mm, y un 20% de gusto, porque si no también qué sentido tiene la vida. claro, Una vez nomás vivimos, sí, ¿verdad? pero es Entonces, parte de un poco del placer sí. de compartir, de comer Sí, algo. es un Mm, equilibrio, entrená, movete, ganate el derecho a mm, darte los gustos, siempre y cuando no tenga mm, alguna patología, ¿verdad? mm, Obviamente ahí si tenemos una patología, alguna enfermedad de base, hay ciertos alimentos que mm, tenemos que limitar, pero hay que disfrutar del comer, hay mm, que comer bien sano para vivir no muchos años, sino que tener una buena calidad de vida, calidad. porque no Mm, sabemos cuántos años vamos a claro. vivir, pero tener una calidad de Mm, vida y darse el gusto sin exceso. mm. Ese es el secreto legalmente.
Giovanni, vos decís, ¿la gente come demasiado o come mal? La gente come mal. Elige El mal. paraguayo en promedio come mal. Todo el día la empanadita con la Mm, gasosita, el mm, sándwich milanesa, después mm, la tortilla con sí, mandioca, batata, huevo sí. frito, gaseosa otra vez. Tal vez en eh, volumen no es tanto, pero el pero la alimento. selección de alimentos, sí, la selección de alimentos. Inclusive hay gente que come bien, pero ya se pasa en la cantidad. Entonces, Vos sabés que empezar a hay. tener sobrepeso sin comer mal, Sí, pero sí. demasiado alimentos saludables, pero ya Volumen, calóricamente, sí. sí, ya va Había escuchado a un sumando. futbolista paraguayo que fue a Australia. Revisaron su dieta y, mira, tus alimentos están bien. Lo que vemos acá es un problema de volumen. Y él ajustó las porciones, digámosle. Es un futbolista de primera, pero ahí no es que acá no se lo marcaron, sino que era un poquito más puntilloso, Sí, evaluaciones más específicas. Aparte, creo que empezó él a notar que con relación a otros atletas, él tenía buena masa muscular y demás, pero había cuestiones que un segundo tarde o medio segundo tarde en el fútbol ya perdiste. sí, Entonces, perdiste. es fino, Y vos fino sabés el. que me gustó algo que Mm. dijiste, más puntillosos, Y puede ¿verdad? ser, no sé si es la Afuera. palabra, pues yo no. Pero afuera son más puntillosos que Mm, acá, con respecto a la parte mm, física, mm, ¿verdad? La composición mm, corporal o la estructura. Como vos decís, podés tener 1 kilo más de grasa o 1 kilo más de músculo, pero ese 1 kilo de más te hace llegar un segundo mm. o medio segundo más tarde al balón y afuera eso marca Sí, la claro, diferencia. total, total. Marca. Es vital. Ahora, Giovanni, ¿suplemento que esté sobrevalorado? Suplemento sobrevalorado podría ser el whey protein. ¿Verdad? El Muy proteína, famoso sí, whey, güey. la proteína en polvo. Lo primero que cualquier persona que hace deporte quiere tomar es el whey. Mm, Obviamente es muy práctico, muy bueno, muy efectivo, pero hay que evaluar el contexto. mm, Si es necesario que tomes o no. Si vos estás cubriendo con la comida, tu ingesta de proteínas no va a ser no sé. necesario. Pero sí, si tenés una alta demanda de ingesta de proteínas y no podés cubrir por A o B motivo, Es necesario. ahí recurrimos al whey. Mm, Pero la gente empieza a entrenar y lo primero que quiere hacer ya es tomar la proteína en polvo. Y muchas veces ni siquiera es necesario, mm, ¿verdad? Entonces, está muy sobrevalorado. mm, Es muy práctico, muy efectivo, muy bueno, pero hay que saber en qué mm. contexto consumir. Suplemento que digamos está infravalorado. Y podría ser la creatina. Mm, Por suerte, hoy por hoy ya hay muchos estudios científicos y muchos mm, colegas profesionales a nivel nacional e internacional que estamos consolidando, ¿verdad? La importancia de la ingesta de la creatina, pero todavía existe ese mito de que la mm, creatina me va a engordar. Y te puedo hablar en fútbol profesional que también el futbolista, no todos, pero muchos le mm, tienen miedo a la mm. creatina porque este me va a hacer subir de peso. Y si me hace subir de peso, voy a correr más lento El profe no me va o a el poner. profe no me va a poner o voy a tener multa de la Mm, institución si sube peso. Entonces, hay todavía muchos mm, futbolistas que le tienen miedo a la creatina, mm, pero la creatina es el mejor suplemento mm, que hoy por hoy uno puede consumir. Inclusive en fútbol uno dice, bueno, ¿la creatina para qué es? Más para deportes de corta duración, mm. alta intensidad, pero en fútbol también nosotros tenemos varios pasajes Claro, dentro del partido donde estás haciendo cambios de ritmos sí. intermitentes, sprint, entonces también es válido la Mm, creatina dentro del fútbol, Hernán, bien. sinceramente. Trabajar en un plantel de fútbol profesional, Giovanni, con Recoleta, haber hecho una campaña histórica en Sudamericana, pasando de fase y dejando en el camino a dos campeones de América, ¿cómo es? ¿Cómo es trabajar con los futbolistas de Recoleta? Y es una linda experiencia y un lindo desafío. Es lindo desafío porque, mira, te puedo decir que con el plantel con el que estamos, en su gran mayoría hay muchos jugadores que vienen de la B, de la Lo de categoría ascenso. B, sí, que sería la tercera categoría. Ujú, Vienen de la B, pasaron a la intermedia a primera y de primera a competencia internacional de jugar allá en Brasil, en mm, Argentina. O sea, hicieron los jugadores porque ellos son los merecedores de este triunfo.
hicieron historia en clasificar primero en la llave y encima poder Mm, decir que fue el único equipo paraguayo invicto a nivel Imagínate, internacional en fase de grupos, ¿verdad? impecable. Recoleta terminó invicto, se juegan 6 partidos, 5 empates, una victoria. Y es una linda experiencia porque, mira, de afuera o del Giovanni nutricionista cuando empezó recién, vos te pones a imaginar estar en un plantel de fútbol profesional, estar compitiendo a nivel sudamericano. Mm, ¿Qué yo me voy a hacer en el hotel con el tema de la alimentación, las comidas de los muchachos? ¿Qué suplemento dar? Es un lindo desafío y a la par te da un poco de miedo ese Claro. desafío, ¿verdad? Pero es muy buena experiencia, Hernán. Y puedo decirte también que dentro de todo el club siempre me puso las herramientas Mm, necesarias con respecto a los suplementos, claro. Nutri, qué le podemos dar de comida, qué nos sugerís. Y cumplieron sinceramente siempre con lo que les fui pidiendo. Y muchas veces te puedo decir, Hernán, que la nutrición está infravalorado Mm, en el deporte, ¿verdad? Porque te dicen lo primero es la preparación física que mm, es así, pero también las áreas mm, como claro. fisioterapia, la psicología mismo, ¿verdad? Y la nutrición son partes muy importantes para que el futbolista pueda llegar Mm, a su mejor performance. Porque podés entrenar, pero si no estás bien alimentado o bien cuidado, no vamos a llegar mm, al 100. Entonces también la nutrición forma una mm. parte muy importante Hay en el como, cuidado. hay un Sí, poquito más de conciencia, ¿te sí. parece, Giovanni? De entender por qué, cómo lo que estoy comiendo, para qué. Sí, vos sabés que hoy por hoy sí. Te puedo decir que veo también mucho que en formativas está ese hincapié Mm, al joven, al jugador en proceso, donde ya se le educa mm, la parte psicológica y también se le educa claro. la parte nutricional, porque es muy importante. Mm, Y gracias a eso también podemos llegar bien con la parte física, ¿verdad? mm, Si estás alimentándote bien, estás descansando, vamos a poder cubrir los mm. entrenamientos y así llegar bien al día de la competencia. Giovanni, casi una hora de charla. Es muy interesante conversar contigo, pero tengo un ping-pong para ir cerrando. ¿Te Ok, parece? sí, perfecto. Eh, Sin explicar. Lo ideal sería que elijas nada más. No, no, no hace falta fundamentar. ¿Café o mate? Café, ¿Arroz o avena? avena. ¿Papa o batata? Nutricionalmente, la papa. Dudaste ahí. ¿Carne de pollo o carne vacuna? Pollo, ¿Pescado o pollo? pescado. ¿Velocidad o resistencia? Entramos a la parte deportiva. Resistencia, 800 o 5K entonces. 800. Bien. ¿Suplementos? ¿Comida real? ¿Cuánto porcentaje para cada uno? Comida real, 80%, suplemento, 20%. Bien. ¿Dieta estricta, resultado rápido o flexible y a largo plazo? Flexible y a largo plazo. Es cantada esa. ¿Proteína o carbohidrato? Carbohidratos, A la hora de la toma de decisiones, ¿ciencia o experiencia? ambos, Listo, ambos. perfecto. ¿Rendimiento o salud? Si hablamos de deporte, rendimiento. Pero si hablamos de una persona normal, salud. Y por último, Giovanni, esta es fuerte. ¿Fútbol o atletismo? Uf, no me ¿Con quemé, cuál, con como cuál te dice. queda? Elegí una, elegí. ¿Fútbol o atletismo? O si no, pueden ser ambas, tranquilamente. Y yo te puedo decir que ambos, Bien, ambos, bien, bien. ambos, Hernán. Giovanni, de verdad te agradezco mucho el hecho de venir acá al programa, de comentar tu experiencia, tu vida, tu lucha y tus victorias también. No sé si quieres dejarle una recomendación a las personas, tu consultorio, tus redes sociales, un poco de lo que vos vas compartiendo también. Hoy sos muy activo en redes, más allá de tu trabajo en fútbol, tenés también esa posibilidad de que la gente consulte contigo en tu consultorio Bueno, y el mensaje que puedo dejar también a la gente es o a que los que corren 800, 5K, lo que quieras. Peñaque, pues ya sé, yo también el récord de Epa, es 800, cierto, entonces sí, sí, sí. Peñaque lo mitad y nada. Te puedo decir que luchen por sus Ujú, sueños. No hay excusas, no hay pretextos, no hay camino imposible o objetivos imposibles de lograr, sino que hay que trabajar duro y los sueños están para cumplirse. Sinceramente están para ujú. cumplirse, Hernán. Solamente que hay que trabajar con un poco de constancia, paciencia y disciplina.
se puede llegar y te dice alguien que empezó desde abajo Mm, sin tener un guaraní en el bolsillo, ¿verdad? mm. Tampoco soy rico, que no sea que después en la calle salgo y me quieran Aquí asaltar o qué, tiene plata. ¿verdad? Pero te puedo decir que con el deporte vas a llegar lejos. Si Mm, haces deporte, el deporte te abre muchas puertas, muchos caminos. Capaz no vas a vivir el deporte, pero te abre muchas puertas y podés cumplir muchos sueños, Hernán. Te puedes cumplir muchos mm, sueños. Y te digo otra cosa, Hernán, te sí. espero una próxima invitación y vamos a meterle netamente una charla de fútbol. Para que la Puede gente ser, aprenda, claro, porque claro. mucha gente quiere aprender qué es lo que hace el nutricionista en el En el fútbol, fútbol, sí. cómo el futbolista se cuida nutricionalmente. Entonces, te Sí, invito, sin problema. Shema Catula, dueño del No, no, no. programa. No, pero es que de verdad, hablar Podemos hacer un contigo hay mucho próximo. contenido, pero hay que poder Sí, segmentarlo porque hoy queríamos hablar un poco más de tu vida, de la tu historia, experiencia. claro, y Sí, después, ¿por qué sí. no? Sos bienvenido acá, Giovanni, La siempre. gente quiere aprender, quiere Me gusta, aprender. sí, sí, Hey, el que señor. quiere robar un poco de cámara. No, 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 está bien, es parte, es parte. Pero es para Marketing, que la gente aprenda, para que la gente aprenda. impecable, impecable. Y como te decía, estoy, ¿verdad? Actualmente en Recoleta, ¿verdad? En el Club Deportivo Recoleta y también estoy en consultorio. Muchas veces la gente piensa que porque estás en fútbol ya no haces consultorio, pero no. Así Mm. que, gente, pues yo tuve Bien. consultorio, ¿verdad? Giovanni, agradecerte por esta visita. Estoy abierto para cualquier otro episodio, así que gracias por venir hoy y éxito siempre en todo lo que hagas. No, gracias, Hernán, gracias. Agradecerte por la invitación y decirle a la gente también que Hernán es un buen No, tipo. Sí, es buen tipazo, tipazo, no, nos tranquilo. conocemos de hace años y siempre fue así, Hernán. Así que mucha gente Gracias, dice, gracias, papá. no, Hernán ahora no me da casi años porque sale en la tele. Siempre Hernán fue así. Así que hay que también reconocer eso Gracias, del gracias. amigo. Gracias, Giovanni. Así que estamos atentos a cualquier... Una próxima invitación. totalmente. Sí. Señoras, señores, así hemos hecho este capítulo especial de fútbol, atletismo, nutrición con el licenciado Giovanni Villalba. Muchas gracias y nos reencontramos en otro capítulo.